Muy buenos días, feliz sábado, bienvenidos a un nuevo streaming de Electrocardiovisión. En este caso una nueva modalidad, ya que es el tercero, pero es una de las modalidades que también vamos a aplicar en los streaming, en donde esta vez vamos a tener la presencia de una profesional con la cual voy a tener la posibilidad de conversar sobre un tema específico. En este modo conversación hoy nos va a acompañar la doctora Mariana Cecilia Lupo, que es médica de la Universidad de Buenos Aires y psiquiatra egresada de la Universidad Maimónides. El tema de hoy, síndrome de burnout en el personal de salud. Bastantes cosas interesantes, bastantes cosas que nos inquietan, bastantes cosas que no se hablan, que no se mencionan, que no se abordan o que incluso se abordan pero de una manera incorrecta, inadecuada, inapropiada, y a su vez cómo podemos resolverlo, cómo podemos redirigirnos o dirigirnos de una manera correcta para que esto no impacte tanto en nuestra profesión y mucho menos en nuestra vida personal. Así que muy contento de este nuevo streaming y de esta nueva modalidad, y le doy la bienvenida a Mariana. Mariana, bienvenida. Hola Sebas, gracias. Buenos días a todos. Y bueno, estamos aquí para hablar de algo atípico, porque he visto los otros streaming y siempre tratando temas de cardio. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la salud mental en el personal de salud, sobre todo, y también el trabajador en general. Efectivamente, porque en realidad es un tema que sabemos que el rubro salud es algo que nos compete, nos llega, pero en realidad somos todos, o sea, todos podemos pasar por este tipo de proceso, y en realidad es buenísimo que podamos abarcarlo desde todas las perspectivas. Así que bueno, Marian, ¿qué te parece si comenzamos? Y la realidad es, por lo que primero que me gustaría comenzar es un poco por definir qué es el síndrome de burnout, por qué se llama de esa manera, cómo se escribe, cómo se pronuncia, todas esas cosas que siempre quedan medias dudas, y qué es. Digamos que, bueno, se pronuncia burnout, justamente, bueno, se escribe todo junto, sí, obviamente. Y más que nada es el famoso cabeza quemada. Digamos, estamos acostumbrados coloquialmente a mencionar estoy quemado, un compañero nuestro de trabajo, no sé, alguna vez algún familiar, digamos, quien sea. En el grueso de la sociedad te dicen estoy quemado. Bueno, obviamente, o tengo la cabeza quemada. Y bueno, viene, digamos, de un síndrome que si bien uno espera, digamos, viendo lo de cardio o viendo cualquier especialidad dentro de la medicina, espera un padecimiento de un órgano X. Por ejemplo, tengo una isquemia, no sé, subendocárdica, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cómo lo trato? En este caso pasa lo mismo, sí, es un síndrome, tiene, digamos, sus síntomas, sus signos, tiene su tratamiento, tiene su abordaje, pero es como que siempre lo estamos delegando. Siempre tenemos otra cosa para hacer y se deja en suspenso. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos enredados en una situación muy difícil de salir. Bien, por lo que entiendo, son cosas como decir, se va delegando, se va postergando, o sea, si bien estamos acostumbrados ya de por sí a postergar todo lo que tiene que ver con la salud orgánica, por Ujú. clasificarlo de alguna manera, me da la sensación de lo que es la salud mental todavía se posterga más todavía, porque si a veces nos cuesta ir al médico porque no sé, nos duele el hueso, no me quiero imaginar por qué este tipo de proceso de decir, pará, es la salud mental, o sea, y es tan vital como cualquier otro de los órganos o incluso más, se tarda bastante. ¿Cómo es este impacto? Voy a, como dijimos recién, abarca todo, pero vamos a centrarnos un poquito en el personal de salud. ¿Cómo es este impacto que se genera en la profesión, en el personal de salud? ¿Cómo impacta más el burnout en el personal de salud y por qué? Bueno, en realidad el personal de salud es uno de, digamos, de la lista, está dentro de la lista de las poblaciones que más sufren este síndrome de cabeza quemada. Después tenés el personal de la fuerza, por ejemplo, los policías, muchos oficinistas
también depende del trabajo que hagan, por ejemplo, el personal del call center, los que tienen que manejarse, digamos, más que nada con la atención al cliente. Pero bueno, en lo que respecta al personal de salud, se ve cada vez más, hay cada vez más permisos, lo que antes se conocía como carpeta psiquiátrica, que ahora no es así, es un permiso que se da, que los psiquiatras lo damos, justamente porque la gente ya no rinde, digamos, porque la vara está cada vez más alta, justamente. Se prefiere, esto es una cuestión personal y me hago cargo, se prefiere más la facturación por sobre, digamos, mantener, digamos, personal de calidad, digamos, y darle los espacios también un poquito de, digamos, de distracción, de distensión, digamos, no se puede estar trabajando más de 9 horas por día. Yo escucho, bueno, colegas que se dedican a otra cosa, a otra rama de la medicina y los técnicos mismos que saltan de un lado a otro, o sea, a la mañana estoy en el hospital, a la tarde estoy en la clínica, a la noche estoy en el consultorio, digamos, no tenés vida, tu vida es trabajar, trabajar y trabajar. Y eso se traduce en que en algún momento detonás, hablando, no sé, mal y pronto. Y bueno, justamente el burnout es ese desgaste emocional que va presentando esa persona, Está muy bien. digamos. Lo que se me ocurre, en base a lo que vos decís, es muy común, justamente muchos de los que están viendo lo saben, esto del poliempleo. Esto que vos mencionás es el poliempleo y eso genera un impacto sumamente negativo porque uno va tomando distintas responsabilidades y cada responsabilidad que uno toma implica una ocupación y una ocupación mental y a su vez quitarle tiempo a otras cosas que son esenciales y fundamentales para uno. ¿Tenés alguna estadística, algo de cuánta gente, o sea, está poliempleada dentro del mismo rubro más o menos? O sea, una estadística sencilla, unos números, o sea, es decir, ¿cuánto de cada 10 de cada 10 personal de salud tiene dos trabajos? Por lo menos donde yo estoy rodeado, a grosso modo te puedo decir que 8 de cada 10 tienen Justo mínimo coincidimos. dos trabajos. Yo iba a decir eso, o sea, el 80% de la población, digamos, justamente de la medicina, al menos 2 empleos tiene. Sí. Bien, Vos con el hospital, a no ser que tengas un buen pasar, no sé, tu familia, digamos, te ayude, no, digamos, no podés, digamos, sobrevivir, porque estamos pasando también a una cuestión social. importante. O sea, según, no me va a permitir algo que se aprende desde muy joven esto, que es la definición de salud mental, según la OMS. Hubo, digamos, un congreso en Alma-Ata, justamente en los 70, donde se definió, perdón, el concepto de salud mental. El concepto de salud mental es el bienestar biopsicosocial. Digamos, entonces, nosotros somos sujetos sociales y, bueno, biológicos. Si a mí de golpe tengo, digamos, una fractura en la pierna, se me va a dificultar un poco más trasladarme. Puedo ejercer mi profesión, pero bueno, es un escollo que voy a tener en el camino. Psico, y bueno, el psico lo tenemos ahí dando vuelta, o sea, y social también, que tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con que tengo que tener la suficiente solvencia, no sé, en tu caso, en mi caso también, o sea, tengo mi familia, tengo mi marido, tengo mi hijo, digamos, entonces uno también, bueno, ejerce su profesión. A mí me gusta la psiquiatría, yo desde muy jovencita quise ser psiquiatra, está bien, también me llevó a otras cosas, pero digamos, en algún punto, bueno, uno lo hace porque le gusta, pero también porque necesita también vivir, digamos, mantener un estilo de vida, sea cual fuere. Bien, yo creo que lo que siempre se resigna muchas veces en este último tiempo incluso es la parte social, ¿no? O sea, Mm. porque eh, era lo que decíamos recién, uno deja de lado hacer, no sé, actividades que le hacen bien a uno, desde una actividad física, hacer una actividad recreativa, a juntarse con amigos, a pasar un buen rato, se deja de lado todo eso por el poliempleo que va ocupando y pasa a ser
de repente una bolsa tremenda de gatos en donde todo está ocupado por el poliempleo, por las responsabilidades que hay en cada uno de los empleos y a Ujú, su vez por tratar también con pacientes. O sea, exacto. hoy por hoy, recién mencionabas también, sin dejar de lado, a veces no es necesario tratar con pacientes, a veces hay rubros que uno trata con gente y sin embargo no son pacientes, pero de todas maneras es gente con determinadas características, que uno tiene que tener determinadas cosas, determinados modos como dirigirse. Y eso también genera. Pero en el caso del personal de salud, estamos hablando con gente que viene con una patología de base, independientemente de cuál sea, y eso se genera dentro de lo que es la relación profesional-paciente, una sucesión de hechos que hacen que uno se vaya involucrando y demás. Y se ha visto mucho esto, obviamente, en lo que es lo que fue la pandemia y cómo eso repercutió en el personal de salud. ¿Cómo viste vos el hecho de la pandemia, cómo se marcó este antes y el después en este tipo de síndromes? Bueno, la pandemia obviamente fue una situación completamente atípica y hablando con gente que no está involucrada en la parte de salud, hablando con la gente adulta mayor, justamente que fueron uno de los que más sufrieron. Digamos, las consultas han aumentado en psiquiatría, en psicología, por esta cuestión, por la cuestión del encierro, por ejemplo, manejarla cada rato, vos veías, no sé, todos vieron la televisión, ya pasamos tantos días de encierro, ponían en el noticiero, muerte acá, muerte allá, entonces la palabra muerte, o sea, para todos significa, digamos, eh, no sé si un tabú, pero es algo difícil de afrontar. Hay, digamos, profesionales que están todo el tiempo lidiando con la muerte. Pero bueno, ya como yo decía, digamos, se ha incrementado, digamos, la consulta psiquiátrica más que nada y psicológica. Los, los psicólogos mucho, digamos, apelando a la virtualidad, teniendo que tener sesiones virtuales, dado que no se podía mantener una relación estrecha en ese momento. A mí me parece que estamos anestesiados de lo que nos ha pasado. Es como que yo hablo con gente que tuvo que trabajar desde la casa porque trabajaba, digamos, de empleados en empresas y es como que pasó la pandemia y bueno, no se acuerdan, como que se hubiesen olvidado. No, yo no me olvidé, digamos, como personal de salud no nos olvidamos. Todos perdimos un amigo, digamos, durante la pandemia. Todos tuvimos que aislarnos, más los que estábamos atendiendo, digamos, los que estábamos en la parte de psiquiatría. La gente internada necesitaba el psiquiatra en el lugar de internación. Entonces estábamos en contacto justamente con el sistema de salud y llegar a tu casa y también aprender a disociar ciertas cosas que vos veías, digamos, en el día a día de la profesión. Y también tener que ver, digamos, quizá a tu marido trabajando en tu casa encerrado 24/7 porque no es personal de salud, se dedica a otra cosa, y los niños que han sufrido mucho porque se les interrumpió la escolaridad. Entonces, hay muchos casos de niños también que tenían quizás algún síntoma, digamos, algún principio de enfermedad que estaban tratados con múltiples, digamos, terapias que son auxiliares, digamos, de la psicología, de la psiquiatría, y que han vuelto para atrás. Digamos, entonces ahora tuvieron que empezar de cero nuevamente. Hablo tema al habla, contención de esfínteres, el contacto con el otro, digamos, con sus pares. Y si lo vivieron los chicos, lo vivieron los adultos mayores, que eran los primeros que no tenían que salir, estaban presos prácticamente. Y entonces con eso hubo que lidiar después de la pandemia, digamos. La consulta se ha reflejado, por ejemplo, con fobias muy grandes. Personas, por ejemplo, que nada, les costó muchísimo dejar el barbijo, personas que seguían con el alcohol en gel, personas que seguían limpiando con lavandina por todos lados.
Ya cuando empezó la apertura de hacer, por ejemplo, un híbrido entre una sesión virtual y una presencial, no, yo me quedo con la virtual, yo no voy a ningún lado, digamos, porque, bueno, te puedo contagiar el COVID. Y entonces, bueno, en la mente, digamos, de la gente, más en este país, cambió muchísimo y en el trabajo nuestro también, digamos. Al principio hubo que extremar las medidas y la verdad hablar, como estoy hablando con vos, en una sesión de psicoanálisis, por ejemplo, que tengo que ver tu expresión, tengo que ver tu cara, tengo que ver cómo hablas, cómo te moves, con un barbijo se me dificulta mucho. O sea, yo necesito la cara completa del paciente como para poder ver qué es lo que está sucediendo y para analizar. El análisis también es gestual, no es solamente lo que te, digamos, relata la persona. Entonces también hasta en eso nos cambió en el trabajo. Totalmente. Mm. Vos sabés que recién mencionabas algo que al pasar se me ocurre, y hiciste como una breve discrepancia entre psicología y psiquiatría. Recién mencionabas que la muerte es un tema tabú o que cuesta bastante abordarlo. Y a mí me da la sensación que cuando uno menciona la palabra psiquiatría, también está un poco Sí, con ese sesgo, ¿no? De lo que hablábamos al principio, que decías, ya no se dice más licencia o carpeta psiquiátrica, sino que se habla de permiso. ¿Cómo se va teniendo que modificar o alejarse en realidad de la palabra psiquiatría y sus derivados para no mencionarla? ¿Crees que hay como alguna sensación, alguna cierta reticencia al concepto de psiquiatría y que eso genere un impacto en decir o en acercarse a la psiquiatría? sí, totalmente. ¿Por qué? Digamos, a ver, me ha pasado pacientes cardiópatas que, bueno, lamentablemente, digamos, sufrieron algún estrés postraumático luego de alguna intervención compleja y bueno, digamos, no se los obliga, digamos, se los invita a que vayan al psiquiatra, justamente porque necesitan, digamos, además del análisis, nosotros trabajamos muy, digamos, de la mano con el psicólogo, obviamente, o sea, es necesario el doble abordaje, como en el burnout, por ejemplo, hay ciertas medicaciones, digamos, si es muy activo, digamos, si el paciente se encuentra en un estado activo y que ya, digamos, le afecta lo que tiene que ver con el trabajo, la fatiga es muy crónica, empieza a deprimirse. Bueno, son síntomas que nosotros prendemos. Estoy deprimido, no es cualquier cosa estar deprimido. O sea, antes, digamos, en el pasado el deprimido era el vago, no es así, es una enfermedad. Entonces hay que abordarla desde lo médico, digamos, con el tema de la medicación y de la TCC, que hoy en día la tenemos, que es la terapia cognitivo-conductual, que lo maneja muy bien el campo de la psicología. El tema es que sí, hay temas que siguen siendo tabú, porque bueno, todavía seguimos con esas cuestiones de nuestros padres, abuelos, digamos, de la sociedad en sí, en que el psiquiatra es para los locos, digamos. Y que el psiquiatra, esto me lo dicen a mí incluso riéndose, pero a veces, digamos, hay un doble discurso. Yo cuando digo que alguien te dice algo riéndote, es que algo de verdad tiene en lo que trata de comunicarte, que es más que nada, el psiquiatra se vuelve parecido al paciente en un momento dado, como que te volvés loco como el paciente, o que tenés que estar loco porque tratás con locos, digamos. Em, Más que nada, sí, apuntando a lo que vos decís, sí, ir al psiquiatra, digamos, ya es como la última instancia, como diciendo, bueno, ya no lo podemos parar, está completamente fuera de sí, hay que mandarlo al psiquiatra. No, hay gente que necesita, y hoy creo que hay una apertura mental más. Antes nombrar voy al psiquiatra era, uy, cuidado porque te va a saltar a la yugular, no. Hoy en día ir al psiquiatra es, por ejemplo, aparte no se va muy, digamos, todos los días a un psiquiatra, a menos que tengas una patología que tenga que estar institucionalizado o algo por el estilo.
pero el psiquiatra trabaja codo a codo con la psicología, o sea, la psiquiatría y la psicología. De hecho, la psiquiatría tiene que conocer también de psicología bastante. Pero bueno, me parece que sí, obviamente, la palabra tabú, o sea, ya la utilizaba Freud, el tema, la palabra tabú. Así como se habla de la muerte, que es un tema tabú, también se habla del tener que ir al psiquiatra porque, bueno, no puedo, tengo ciertos síntomas que yo no puedo manejar. Y bueno, hay hoy en día la industria farmacéutica nos ayuda, además del análisis, a que mermen, digamos, un poco ciertos síntomas que la persona no puede controlar. El tema es que la persona no sabe cómo explicar muchas veces lo que le pasa. O sea, por eso a mí siempre me gustó el ámbito de la salud mental, porque una cosa es cuando vos ves una tira de electro y decís, no, tiene un bloqueo AB completo. Bueno, está bien, pero lo estás viendo en un electrocardiograma, ¿está bien? O ves un eco, o no sé, ves una placa de rodilla y ves que tienes lo que sea, alguna patología en un ligamento, lo que sea. Pero en la psiquiatría, en la psicología, vos tenés que indagar por qué la persona se presenta de esa manera, por qué le pasa esto, por qué es más fuerte que, o sea, no está simulando algo, tiene un síntoma, te está presentando algo. Entonces tenés que analizar cómo habla, cómo se mueve, qué gestos tiene, el contacto con los otros, justamente qué trabajo hace, a qué se dedica, si tiene familia, si no tiene familia, cómo fue su pasado. Todo eso tiene que ver. Entonces, justamente sí, el loco va al psiquiatra. No, o sea, tenemos una historia, todos nosotros, digamos. Tenemos una historia, tenemos un presente y bueno, tenemos un trabajo. Justamente apuntábamos a eso. El personal de salud tiene un trabajo que vos mismo dijiste, tratás con pacientes. Sí, también se trata con, por ejemplo, en lo que es salud mental, con los familiares de los pacientes. Entonces, y el familiar muchas veces se resiste a que el niño, por ejemplo, o el adolescente, esté pasando por una situación compleja. No voy a hablar de lo que vemos, No, totalmente. Dos obviamente. cosas a rescatar. Una de las cosas que me parece sumamente interesante en lo que mencionabas recién, haciendo esta analogía con cuando uno ve un estudio, lo ve, la psiquiatría es más intangible, que en ese Exacto. caso son otros recursos y otras herramientas que requieren obviamente de una preparación, pero llegar a un diagnóstico, porque recién dijiste algo muy importante, ¿no? El hecho de decir depresión, no, pará. Depresión es un diagnóstico, o sea, tiene que ser algo asentado por un especialista y sin embargo muchas veces está muy difundida, o sea, estas palabras. O sea, a mí me parece que hay también un fenómeno importante a nivel social de esto de estar mencionando palabras así como si nada, que después eso repercuten en el inconsciente colectivo de la sociedad y generan autoanálisis incluso inapropiados. Y hasta incluso muchas veces los mismos profesionales también lo manejan con tanta soltura como si dominasen el concepto. Y en realidad no. Entonces, estamos como, esto no es de ahora, pero estamos como en esa marea de tratar de decir, no, esperen, no tenés depresión, podés estar angustiado, pero eso no quiere decir que estés deprimido o no podés ir al psiquiatra, pero no porque estés esquizofrénico, ¿entendés? Porque No, eso justamente es totalmente. una patología. Mm. ¿Cómo podemos, por qué tanta resistencia en el personal de salud y qué es lo que se puede justamente, sin irnos demasiado del eje, pero qué se puede hacer como para dejar de que estas cosas pasen? Porque ¿cómo resuelve el personal de salud? En tu experiencia, ¿qué ves más que hace el personal de salud cuando se autopercibe con depresión, por ejemplo? No, digamos, para llegar a una depresión tenés que encontrarte, justamente hablando del burnout, desbordado de alguna manera en tu trabajo. Uno habla del personal de salud como que es el trabajo nada más. Va, cumple con su trabajo, atiende a sus pacientes y se va. ¿A dónde se va? No se va a una nube, se va a una casa, calculo, ¿no? Tiene una vida fuera del hospital, de la clínica, de donde sea. Entonces, a mí me parece que yo vuelvo siempre al mismo tema, soy muy recurrente, digamos, con lo mismo. O sea, no encuentran el tiempo, no se hacen el tiempo. Yo he escuchado una colega que, bueno, cardióloga infantil, ¿no? Que me decía, no, mi psicólogo es bárbaro, la verdad que me ayuda un montón, pero
no encuentro el tiempo como para ir a la sesión. No tenía un horario en su lunes a viernes, por decirlo de alguna manera, para tomarse esos 45 minutos, esa hora, y tener su sesión con su terapeuta, justamente. Entonces, bueno, se ve mucho en el personal de salud sobrecargarse de trabajo, sobrecargarse de cuestiones que no son laborables, porque también te lleva, ¿no? Un poco a eso, no, tenés que presentar un trabajo, tenés que disertar en un congreso, tenés que tener tantos trabajos presentados para ser más grosso que los demás, y entonces muchas veces te vas olvidando de otras cosas, de otros respiros que tenés que tomarte. Digamos, te vas de vacaciones, deja de pensar en el trabajo. Andate de vacaciones, aunque sean 4 días. Te vas de vacaciones, deja de pensar. ¿Te gusta hacer actividad física? Hacé actividad física. No es que te mandamos, anda a hacer actividad física. No, hacelo porque a vos te hace sentir bien. Digamos, quizás no te gusta hacer actividad física, hacé cerámica, no sé, cualquier cosa estoy tirando. Pero hacé algo fuera de lo que tiene que ver con el contexto laboral y más el personal de salud. Yo le agrego el tema de, aparte de cumplir con los pacientes, de cumplir con tus jefes, de cumplir con tus compañeros, porque tenés tus compañeros que de golpe, uy, sí, yo soy regroso, yo hice esto, yo hice aquello, estoy en tal lugar, si no, fulano tal me elige más a mí. No es que lo digan, pero bueno, uno en su cabeza se hace, digamos, esa película. No, mirá que él es muchísimo mejor que yo. Digamos, si uno se empieza a poner nervioso, empieza a manifestar ciertos síntomas que, bueno, conllevan después a algo peor. Entonces, si lo podemos prevenir, hacemos prevención, no sé, con una campaña de vacunación. Hagamos prevención en salud mental también, Totalmente. justamente. Falta mucha prevención, Sí. o sea, y mucha difusión de la prevención. ¿Cómo crees que se podría abordar una prevención? Porque vos viste que, por ejemplo, si hacemos campañas con, no sé, para evitar accidentes cerebrovasculares, campañas para evitar infartos, reduzcan el colesterol, salgan a caminar, salgan a hacer ejercicios, fíjate que el hecho de salir a hacer ejercicios está muy relacionado con el no tengas un infarto, salir a caminar porque reduce el colesterol. Se abordan todas esas cosas que vos acabás de mencionar desde un punto de vista de lo biológico y sin embargo sigue habiendo todavía una falta de difusión en eso de decir, no, salí a caminar porque te hace bien, no solamente para bajar la panza o para Totalmente. bajar el colesterol. ¿En dónde crees que eh, se está pendiente para poder hacer este tipo de campañas? Desde tu Desde perspectiva. mi perspectiva, primero los medios, o sea, yo no veo que haya tanto, incluso fue algo que, digamos, con mi misma analista, pues, a ver, vamos a hacer un paréntesis, acá todos tendrían que supervisarse con un analista. Si vos trabajás con pacientes y de eso venía el hecho de no llevarse el paciente a la casa y todo el bagaje que hay con eso, digamos, yo creo que el personal de salud en pleno tendría que tener, digamos, una supervisión. Hablo de la parte Hagamos psicológica. el concepto de supervisión, exactamente, sí, Claro, para o sea, no pensar en... supervisión más que nada, tener su momento, como vengo diciendo, planteándolo hace un rato, de ir al psicólogo. O sea, justamente, de decirle al otro que no es tu amigo, porque a un amigo se lo podés contar, pero no deja de ser tu amigo. No es un familiar tuyo, pues va a tener una mirada diferente. Es un profesional que se formó justamente y te va a dar tu espacio para que vos puedas justamente con esa persona trabajar lo que te está sucediendo. Entonces, vos hablabas de ir a caminar para no bajar bueno, para bajar la pancita, para reducir el riesgo cardiovascular o el accidente cerebrovascular. Pero también hay recursos que nosotros podemos utilizar para evitar caer en un problema de salud mental, en una cuestión de salud mental. Y bueno, en el personal de salud no veo que eso se logre. Por eso yo soy la molesta que siempre está ahí metiéndose en lo que ustedes hacen, diciendo, bueno, pero también tengan que... La cabeza tiene mucho que ver. Y cuando la cabeza falla, no importa el corazón, no importa el riñón, no importa. No. O sea,
Entonces, ¿cómo podemos hacer campaña? Hay muchas formas de hacer campaña, justamente. Así como ahora viene el Día del Corazón, ¿no? Que se hace la campaña, digamos, está la Sociedad de Cardiología, la FAC, hay un montón que vos entrás en Instagram o donde sea y dice Día Mundial del Corazón y te hacen el corazón así, qué sé yo. Vamos a estar controlando, por ejemplo, mismo frente a mi ex facultad, que controlan, te hacen el electro, te controlan la glucemia, te chequean la presión. Bueno, pero la parte psicológica no la veo. ¿Está bien? No está por ningún lado. Me ha pasado, te digo, rapidito, digamos, cuando yo era alumna de primer año de medicina, que me tocó hacer medicina familiar uno, que nos mandaron a un CESAC, un centro de salud, en Villa Pueyrredón, tuvimos que rotar por clínica médica. Me acuerdo que de 10 pacientes que se atendieron, 8 no estaban enfermos, orgánicamente, ¿no? O Ujú. sea, 2 solamente presentaron 2 patologías, no importa cuáles eran. Los otros 8 fueron derivados a psicología. Una señora se puso a llorar, esto pasó hace mucho tiempo, em, porque la hija se había ido a vivir a España. Y bueno, el clínico como que, bueno, te puede contener un poco, pero no tiene, obviamente, las herramientas que tiene un psicólogo, que tiene un psiquiatra, justamente. Esa persona necesitaba contención emocional. Entonces nos estamos volviendo, no sé, una máquina. Estamos Sí. con la inteligencia artificial. Estamos, el maldito celular que te dan ganas de tirarlo. A mí a veces me dan ganas, yo lo apago a veces a la noche porque es tremendo. Ujú. Una colega, psicóloga, en realidad no es colega, es psicóloga, que tiene un grupo importante de acompañamiento terapéutico. Ella, por su trabajo, utiliza mucho la tecnología. No, no digo que no nos ayornemos a la tecnología, está buenísimo, me parece bárbaro, pero como dicen varios, o sea, bien utilizada, digamos, y en su justo tiempo. Tampoco estar todo el tiempo ahí, porque hay gente que se la pasa Ujú. con eso, con el celular, con la compu, con lo que sea. Y ella decía, estaba cansada porque tuvo una enfermedad compleja, pudo sortearla, ¿no? Pero bueno, recibió muchas críticas en su Instagram, justamente. Y a veces, por más que ella es psicóloga y también abogada, llega un punto que a nosotros también nos molesta. O sea, que nos estén todo el tiempo hostigando por las redes sociales o etcétera. Por eso vos me decías, vos anotás todo. Sí, sí, yo anoto de puño y letra. O sea, yo muy pocas veces abro la computadora. Muy pocas veces. Y el teléfono lo tengo que utilizar por cuestiones obvias, ¿no? Por los pacientes más que nada. Y me permito decir una palabra que no tendría que decir, pero ella una vez hizo el descargo, una vez que ya estaba bien, que estaba recuperada, dijo, el celular es falopa. Dijo así. No puede ser que apenas te estés levantando, lo primero que agarras es el teléfono. Dice, levántate, dale un beso a tu hijo, fíjate cómo está, tómate un café tranquilo, disfruta de esas cosas. Mirá a tu pareja, a tu marido, lo que sea. Hablen de algo, charlen de cualquier cosa. Pero lo primero que uno haga, agarra el teléfono. Y la gente que vos vas en el subte, quizás yo soy la única, yo creo que soy un marciano que bajó de no sé dónde. Yo voy leyendo. A mí me gusta leer, pero no de medicina, tengo mi género y a mí me gusta leer, bueno, un género particular. Vas en el subte, a mí me gusta mucho tomar el subte. ¿Por qué? Pues es el momento que yo tengo para leer. Y ves que están todos con el teléfono, el teléfono, el teléfono. Y digo, ¿qué pasa? Se viene el fin del mundo, están todos con el teléfono. O no sé, surgió algo. No sé, o están con el WhatsApp, o están con los jueguitos que se bajan. Un compañero mío me dijo justamente, estuve no sé cuántas horas jugando, le tuve que dar de baja ese jueguito porque no tenía vida ya en un momento dado. Gasté un montón de mi vida jugando un jueguito de porquería. Eso también es adicción. ¿M? Uno habla de ya, digamos, ya no se habla del adicto, digamos, se habla más que nada del consumo problemático. Y todo el mundo dice, bueno, está bien,
El consumo problemático es aquel que toma alguna sustancia X, ¿está bien? Y es diagnosticado por un profesional. ¿Y el que usa todo el tiempo el teléfono? ¿Y el que está todo el tiempo ahí pendiente de las redes sociales en internet? Digamos. Entonces, yo creo que también parte de uno, como le pasó a mi compañero, o sea, dijo, no, no, acá, hasta acá llegué, punto, se dio cuenta solo. Pero también me parece que a través de la prevención de todo esto, me parece que la gente tendría un mejor vivir. O sea, acá se trata de vivir, o sea, todos vivimos, todos respiramos, todos estamos, pero ¿cómo vivimos? Se pierde mucho también el contacto con el otro, se pierde mucho la conversación, se pierde mucho el comunicado. Estamos todos hiperconectados permanentemente y se pierde, no sé, el ir a tomar un café, el conversar con, no sé, con amigos, el juntarse, no, es todo exactamente como vos decís, virtual. Marian, volviendo básicamente al eje del tema, ¿cómo es el tema de la automedicación en personal de salud cuando se confrontan con estos conflictos? Bueno, el personal de salud corre con ventaja, obviamente, porque nos hablamos entre sí. O sea, obviamente tenemos contacto entre sí. em, y tienen acceso justamente a ciertos fármacos o a un amigo que de onda te hace una receta y es más fácil, creo que el otro día lo hablamos, agarrarte el blister, ¿viste? Medicarte y bueno, pasarla mejor, no sufrir tanto, no tener, enmascarar los síntomas, qué sé yo, de una angustia, de una crisis de ansiedad, que hoy día, después de la pandemia, tremendo los casos de crisis de ansiedad que o quizás alguien que está trabajando y dice, basta, o sea, me está hostigando el paciente o me está maltratando el paciente y no puedo más. Y entonces, nada, lo resuelvo con un comprimido, o dos o tres, los que sean. Entonces se anestesian Incluso para dormir para también, lo que ha dormir. sido lo que ha sido el crecimiento de los comprimidos para dormir ha sido una Las cosa. benzodiazepinas exponencialmente han crecido. O sea, el consumo de benzodiazepinas y a veces no sabes cómo lo consiguen. Es increíble. Y hay gente adulta mayor que lo consigue también. Entonces, eh, yo creo que sí, he visto, digamos, he escuchado, he visto personal de salud que tiene acceso justamente a farmacología que debería estar recetada por un psiquiatra, digamos, no por un clínico, por un cardiólogo. El cardiólogo te receta, vos viste, un antihipertensivo y listo, no es por sacarles, cada uno en su lugar, o sea, nada, yo no te puedo hacer un diagnóstico de un cáncer de tiroides, por ejemplo, o sea, que vaya al endocrinólogo especialista en tiroides. Yo me ocupo de la gente que tiene un trastorno mental que tiene que ser medicado. Entonces, si yo tengo que recetarte una medicación para dormir, pero tengo que hablar con vos, quiero saber por qué no dormís. Hay un run run que vos tenés que no te permite dormir, o sea, no sé, tuviste alguna cirugía o pasaste algún trauma, digamos, tenés que comunicar al profesional y el profesional tiene que también tener la ética suficiente como para decir, bueno, esta persona amerita tomar esta medicación por este tiempo. O no sé, doctor, me transpiran las manos, o por ejemplo estoy con taquicardia. Bueno, son cuestiones que se traen a la consulta y a partir de ponerlo en palabras, como decimos siempre, uno, bueno, va manejando la situación y cree si es necesario medicar o no. Quizás lo puede manejar un psicólogo o quizás lo podés manejar con una actividad X y no tener que llegar a Yo creo que la última, creo que, digamos, el último eslabón de la cadena es la medicación. Ya como medicás a alguien es porque algo, digamos, ya no se puede hacer desde otro punto de vista. Y creo que no solo en la salud mental, también en la cardiología. Cuando estás medicando para el colesterol a alguien es que porque ya, bueno, la caminata no te hizo efecto, el dejar de fumar no te hizo efecto, o sea, uno va a eso primero y después apela
justamente a la medicación. ¿Y que hay automedicación? Sí, hay mucha automedicación. ¿Y eso trae daños colaterales? Sí, trae daños colaterales. Pues no sabemos qué estamos tomando muchas veces. Está muy bueno. Y es preocupante, sobre todo porque el personal de salud, vos dijiste cosas fundamentales. Primero, porque estamos en el terreno donde es fácil llegar a un blister. Más fácil o porque lo recetan y demás, ¿no? No obstante, estando en el terreno, también estamos dentro del terreno donde están también los especialistas. Y sin embargo, no se acercan mucho a esos especialistas o se acercan directamente para pedir una receta de gauchada, ¿no? ¿Por qué piden de gauchada una receta y no piden de gauchada tomarse un café y hablar? Exacto, ¿No? tan fácil como eso. Porque a veces puede pasar por ahí, más allá de que después uno puede hacer una atención. En lo personal me parece que sigue habiendo mucho estigma, que digamos, yo creo que el desafío es sacar esos estigmas, sacar esos sesgos, como bien decíamos recién, de las palabras, porque fíjate, antes se decía ir al psicólogo, y decir ir al psicólogo era, tremendo, se cambió por decir terapia, y ahora ya también decir estoy haciendo terapia es, pará, guarda, ahora es, no, hacer una supervisión, y es como que se le van cambiando los nombres a las mismas actividades, por ahí con la sensación o con la intención de que no suene tan agresivo en el colectivo social, pero después con el tiempo sigue siendo, porque si al día de mañana decir me estoy yendo a supervisar es lo que tal vez hoy decir, uy, estoy en terapia y que también sea mal interpretado. Y creo que es un desafío que viene de hace años el poder mejorar, no mejorar la semántica, porque se ha ido trabajando en eso y sin embargo sigue habiendo una interpretación del otro Sí, lado. aunque tratás de suavizarlo, no. A la larga eso Sí, repercute. sí. Marian, para ir cerrando, Sí. hay tips, hay ciertas cosas que fuimos mencionando, que fuimos diciendo sobre lo que me gustaría ampliar, justamente qué podemos hacer para evitar caer en este burnout, ¿no? Los profesionales de la salud. O sea, cuáles son las cosas interesantes que hay que tener siempre en cuenta para no llegar. O sea, antes de menor a mayor, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos ordenamos? Primero, escucharse a uno mismo. O sea, más que nada, uno sabe el límite. Yo creo que todos conocemos el límite. Tratar de no sobrecargarnos de obligaciones. Uno todo lo ve como una obligación. Decir, no, hoy tengo que ir, o te llaman, no sé, el día anterior o 2 días, ya está la agenda. ¿Viste? Tenés, no sé, 20 pacientes. Por favor, no me la tires abajo a la agenda porque si no, tenemos que reprogramar con los pacientes. Entonces, tratar de tomar las cosas con un poco de calma. Porque, digamos, me ha pasado de tener, digamos, no discusiones, pero idas y vueltas muy fuertes. Es decir, soy un ser humano, no soy una máquina, digamos. Si yo me tengo que tomar realidad de hoy en día, para tener un sueldo más o menos razonable por una prepaga, y tenés que estar atendiendo promedio 30 personas, 25 Por personas día, por día. 30 personas por Por día. día. O sea, con lo que ello implica, ¿no? O sea, 15 minutos por persona. ¿Vos qué podés, digamos, qué podés recibir de esa persona? O sea, ¿qué análisis podés hacer de esa persona en 15 minutos? Y no solamente en la psiquiatría, en todas las digamos, especialidades. Me lo ha comentado un especialista en metabolismo. Dijo, yo atiendo particular porque ya cobraba a los 90 días y tenía que atender 15 minutos por persona. Y el que más me pagaba era, no voy a decir el nombre, una prepaga. ¿Está bien? X. Entonces me apuraba para atender a uno como si fuese un kiosco. Y no. Entonces, primero en principal, tratar de no caer en eso del tiempo que nos está corriendo a todos, no solo al médico, al técnico, al enfermero. El enfermero, pobre, labura como una bestia. No duermen, no. Para evitar el burnout hay que dormir bien, justamente.
dormir bien, hacer actividad física, Alimentarse bien. alimentarse bien. Lo mal que muchas veces nos alimentamos por el poliempleo o porque tenemos 20, 15 minutos para comer y todo eso en el La día a comida día es repercute. un ritual, o sea, vos tenés que sentarte un rato, tomarte ese tiempo, dejar el teléfono, comé tranquilo. O decís, che, tenés que ir a comer, vamos a comer y hablamos de cualquier cosa. Entonces, para que nosotros podamos evitar el burnout, no solo esto dirigido al personal de salud, pero también dirigido al A todos, público por en supuesto. Al general, público en porque hoy general. en día están todos quemados. O sea, vos subiste un colectivo, el colectivero ya en cualquier momento salen y se agarran a las piñas abajo. Entonces, básicamente priorizarse uno, tratar de hacer una vida lo más ordenada posible, ver hasta dónde puedo llegar. Porque me engancho en el trabajo, me engancho en una investigación, me engancho en un comité de no sé qué cuerno, me engancho en otra cuestión, me engancho, uy, mirá qué bueno, por más que sea seductor, ¿está bien? Porque a todos nos gusta, por ejemplo, presentar trabajos, nos gusta escribir en una editorial en una revista, nos gusta ser reconocidos, hasta algunos médicos que están en programas de televisión también les gusta salir en tele. Y bueno, tendrían que también hablar un poquito de ese tema, de decir, bueno, bajemos un poco. Digamos, yo sé que la plata la necesitamos, que no estamos pasando un buen momento económico, pero si nos morimos, justamente, o si enloquecemos, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Una de las cosas que veo que recién justamente no me mencionabas esta palabra y lo hemos charlado, hablábamos de la falta de prevención, de la falta de programas, de que no hay tal vez comité que se dediquen a esto, pero sí hay espacios en instituciones, ¿no? En donde dicen, bueno, a ver, podemos hacer una pausa activa. Muchas instituciones en algunos casos lo hacen Sí. para proteger, o sea, justamente al personal de salud. Y de hecho hubo un programa hace poco que se llama Programa Cuidemos a los que cuidan. Cuidemos a los que cuidan. Sí, exactamente. Fue un programa que estuvo muy bueno de tratar de llevar, digamos, a los que cuidan. Por ejemplo, desde tu lugar vos estás cuidando del corazón a la gente, ¿está bien? El otro cuida del cerebro al paciente, ¿está bien? Y nosotros, la idea nuestra era no solo cuidar a la persona, por decirlo, común y corriente, la que no está en el área de la salud, también cuidar de alguna manera a la gente de la salud. Porque sin personal de salud, ¿qué hacemos? Justamente. Entonces, la idea era escuchar también qué les pasa. Están todos automatizados. No, estoy yendo a tal implante. No, estoy yendo a tal. Voy para allá, voy para acá. Bueno, pará un poco. O sea, como decís vos, ¿querés tomar un café? Tomamos un café. Bueno, ¿qué pasa? O sea, hay gente que dice, no, la verdad no tengo ganas de hablar. Perfecto, no hablamos. Listo. Cuando necesites hablar, sabes dónde. Digamos, se gestionó el cuidar a los que nos cuidan. Después se fue, digamos, disolviendo de a poquito porque eso es lo que pasa. Lamentablemente no se apuesta fuerte en esas cuestiones y volvió todo como a la normalidad, digamos. Entonces había que empezar a trabajar y a, digamos, a volver a las pistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente en los lugares donde yo me muevo, no cuidamos a los que nos cuidan, pero por lo menos nos cuidamos entre nosotros, digamos, los que estamos en el rubro. Entonces nos organizamos, hacemos nuestras reuniones, todos no sabemos todo, obviamente, entonces necesitamos la palabra del otro justamente para ver cómo afrontar a un paciente, al otro paciente, al otro paciente, pues todos los pacientes no son cortados por la misma tijera. O sea, cada uno tiene su problemática, tiene su historia. O sea, siempre nos olvidamos de la parte histórica nosotros, justamente. Tiene su historia y tiene su paso por este periodo de tiempo. Y entonces, de esa manera nosotros, digamos, en las instituciones, en algunas, nos apoyamos de esa manera, de justamente, no son comités,
digamos, porque lamentablemente acá están todos colegiados, ¿viste? Está como muy armado, pero la salud mental no tiene, digamos, como un eje central de decir, bueno, O un está bien, un espacio. espacio que digas, sí, ¿vos qué haces? Ah, haces esto, haces aquello. Bueno, vos también, vos también, vos también. Bueno, listo, hagamos una terapia, no sé, grupal. A ver qué te sucede a vos. Quizás a vos te sucede lo mismo que a él, que a ella, y pueden hablar un rato. Y que uno modere, llegado el momento. Y eso también es prevención. Y eso es también empatía, digamos. Porque quizás vos decís, no doy más. No puedo con tanto trabajo. Digamos. Y quizás tu compañero de al lado o es de otro lugar y lo conoces ahora, pero hace lo mismo que vos, te dice, bueno, ¿sabés que a mí me pasa lo mismo? Está fantástico, Marian. Con esto vamos a ir cerrando. Quisiera simplemente repasar todas las cosas que hemos dicho. Muy importante la conversación que hemos tenido hoy con Mariana. Estaría bueno que se lleven algunas cosas, no todas las partes técnicas, pero el hecho de conversar, hablar, no automedicarse y si no quieren hablar con personas por ahí de confianza, recurrir justamente a quienes están preparados para hacerlo, sacarse los filtros, sacarse el tabú, sacarse el hecho de pensar que, como dijimos al principio, la psiquiatría es para... No, No van saquémonos a ser eso, juzgados nunca. dejemos de juzgar, dejemos de prejuzgar, ocupémonos de nuestra mente. Muchas veces nos preocupamos más o nos ocupamos más de nuestro cuerpo para vernos bien, para dar una imagen y no nos preocupamos de nuestra salud mental, que es algo fundamental, que es algo básico y que va más allá de querer dar una buena imagen, sino de estar bien con uno mismo. Lo que acaba de comentar Mariana es tremendo, básicamente, en todos los rubros. Si bien nosotros nos hemos estado dirigiendo al personal de salud, es importante entender que todos en algún momento tenemos que decir basta y a veces hay gente muy joven. Y bueno, en tu caso, Marian, vos tratás con gente joven, o Sí, sea, tratás básicamente infantos juveniles. infantos juveniles. Es un temón, obviamente no abarcaba el tema, pero no quería dejar de pasar que trabajás justamente con una población que hoy por hoy está en el ojo de la tormenta. Y estamos hablando de población infanto-juvenil. Así que imagínense cuánto camino hay por delante. Y ese camino, yo creo que más allá del gran trabajo que hacen todos los profesionales de la salud, empieza también por la comprensión de uno, ¿sí? De empezar a sumar un poquito y decir, no es esto algo tan estigmatizante, es algo tan, así como si te duele la rodilla y querés ir a ver al traumatólogo porque tenés que presentarte a un partido deportivo en 2 semanas. Bueno, es lo mismo, ¿entienden? Entonces, bueno, nuestro mensaje que hoy queríamos transmitir desde acá, a quien agradezco la presencia de Mariana, que se ha sumado, como siempre, muy buena onda. Mariana, aparte, no me olvidé de mencionarlo en el principio, pero también es técnica en prácticas cardiológicas, o sea, primero fue técnica en prácticas cardiológicas y después se abocó a su profesión actual, aparte integrante y seguidora muy, muy firme de electrocardiovisión también. Así que bueno, todos los seguidores saben, Mariana está siempre con nosotros y bueno, seguramente, como venimos hablando, tenemos la idea de desarrollar algo para la comunidad donde justamente podamos trabajar todos estos aspectos. Desde ya, bueno, primero que nada, gracias, Marian, por haberte sumado. Por Un honor, favor. una conversación que hace rato que la veníamos Sí. planeando, hace rato largo que la veníamos planeando. Como siempre, agradecer a todos ustedes que están del otro lado, a los que nos siguen siempre. Un gran saludo para nuestro amigo del otro lado del charco, Aníbal, Qué grande que Aníbal. está allí mirándonos como siempre. Y quiero agradecer a todos los que se han sumado a lo largo de esta conversación. Están todos invitados a volver a verla y a recomendarla. ¿Sí? Recomiéndenla porque está bueno. Tómense un tiempito cuando van en el bondi. Escúchenla, estas cosas que a veces es tan bueno comentarla. Tus créditos finales, Marian, ¿a quién querés saludar y o agradecer? Primero a vos, que me diste la oportunidad de poder hablar un tema del que no se habla. O se habla poco. O sea, casi no se Casi no habla. se habla. La verdad que vos ponés la tele o lo que sea. Nada, 2 años de pandemia y no se habló más del tema. Por otro lado, quiero agradecer a todos aquellos que ponen el hombro con la salud mental. O sea, se lo ve como que, no sé, se sientan en un diván el paciente. No, hay gente que lamentablemente
cada tema son, bueno, lo que hacemos nosotros que tratamos con niños y adolescentes, darles fuerza, digamos, porque es un tránsito, es un momento de su vida que necesitan para estar bien y retomar su vida como cualquier chico. A los papás de ellos, sobre todo, que son los que tienen que ir y poner también la cara y escucharnos y bueno, y afrontar el tema. Todos los que tenemos hijos, que decimos por favor que nunca tengamos que pasar por algo así. Y también, bueno, agradecer a mi compañero, marido, esposo, amigo, todo, Matías, que hace ya casi 10 años estamos casados, y a mi hijo de 7, que Tobías, que es la persona por la que yo sigo todas las mañanas haciendo de todo, digamos. Impecable, Marian. Bueno, muchísimas gracias. Yo, como siempre, un gran saludo a mis viejos, a mi familia, a mis hijas, a Jessy también. Y gracias a todos ustedes los que hacen posible Electrocardiovisión. Muchísimas gracias a Digitalizados, que siempre nos entrega el espacio y la pasamos muy bien y se ocupan de que todo salga bien. Un saludo grande para Tamara Derner, nuestra diseñadora, que también hace que Electrocardiovisión crezca cada día desde la imagen. Y a mi querido amigo Marcos Aguilar Almeida, que siempre está ahí en el soporte técnico de lo que es la plataforma. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo streaming.